días, apreciados hermanos. Una vez más ya estamos aquí listos para poder culminar la enseñanza del día de ayer sobre el tema de la apostasía en las redes sociales. Para poder hablar este tema es muy profundo y poder ahondar los temas necesitamos conocer bastante el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El día de ayer hablábamos sobre el Antiguo Testamento, cómo era la apostasía. El pueblo de Israel apostató pecando contra su Dios. También los líderes, los reyes, las autoridades. Y también a través de Jeremías habla. Dios le dice, el amor que me tenías lo has apostatado y te has ido a buscar otros amantes, tomando ejemplo. Y es triste, ¿no? Porque hoy en día podemos ver esa apostasía en las redes sociales. Abunda. ¿Qué quiere decir apostasía? Quiere decir mentira, engaño, falsedad. Mucha apostasía en los gobiernos, en todos los gobiernos a nivel mundial. Hay mucho engaño, mucha mentira. ¿Por qué? Porque cada uno hoy en día busca su interés personal y no busca el interés bien común de la mayoría. Entonces, no nos estaremos enfocando sobre los asuntos gubernamentales, ni tampoco en los asuntos, como dice la Biblia, de este mundo, pero sí en la iglesia, en la Biblia, porque eso es nuestro trabajo y especialmente el tema de hoy es sobre ese asunto. Entonces, ya tenemos acá nosotros nuestro apunte y el tema apostasía en las redes sociales del siglo XXI. ¿Qué significa la palabra apostasía? Acá tenemos algunos sinónimos. Deserción de la verdad, retractación, deslealtad, renuncia, traición, abandono, perjurio, blasfemia. Bajo el Nuevo Testamento también podemos decir de esta manera, es negación de la fe cristiana o abandono de las creencias en que uno ha sido educado. Según el diccionario de la Real Academia Española, la RAE dice o lo denomina efecto de apostatar. Otros conceptos también podemos tener como infidelidad, sacrilegio, defección, repudio, retractación. Y ahora, ¿qué decimos nosotros, ¿no? Especialmente mi persona? ¿Qué es la apostasía? Es andar en las obras que Cristo nunca enseñó, que Cristo nunca inculcó. Así es que Dios exige obras en Cristo, en Cristo. Entonces, de esa manera poder ser la luz y poder ser la sal para este mundo y para esta tierra. Vamos a leer un texto, ya tenemos el libro de Santiago, capítulos 3, versos 1. Esto le va a ayudar a los 5 ministerios. Si usted es apóstol o se dice llamarse apóstol, profeta o evangelista o pastor o maestro, entonces esto le va a ayudar. Estos son los frutos de una persona que ha alcanzado la madurez y que tiene una buena relación con el Señor. Y no pasar vergüenza a veces, ¿no? Especialmente en todos los temas que grabamos o que publicamos, aún en los escritos que podríamos publicar. Santiago aconseja y de esta manera dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo.
Mirad también las naves o los barcos, aunque tan grandes son y llevados de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón, por donde el que gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de animales, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la uva higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestros corazones, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación, pleitos y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Hasta ahí vamos a lecturar. Y eso me va a ayudar a mí y también a ti a poder organizarnos y de esa manera poder hacer lo que a Dios le agrada. ¿Qué podemos ver de todo, como una pequeña conclusión de todo lo que hemos leído hasta el día de ayer? Apostasía. ¿Qué es apostasía? Es desechar los mandamientos de Dios. Eso es apostasía. Invalidar los mandamientos de Dios. Pero ¿cómo una persona puede invalidar los mandamientos de Dios si no conoce los mandamientos de Dios? Si no ha sido preparado, no ha sido educado, no ha sido capacitado, no ha sido formado, no ha sido equipado en temas doctrinales, en temas de jerarquía, en temas gubernamentales, en sistemas de gobierno. Eso es muy importante. Entonces el hombre no sabe, entra al internet y a todo le da un like, hasta lo malo le da un like, especialmente cuando hay pleitos, cuando hay cosas que no edifican, que ni siquiera de repente tiene un texto bíblico y todavía somos cristianos. ¿Qué más? Apostasía es desechar los mandamientos de Dios, invalidar los mandamientos de Dios por otros mandamientos que Dios nunca enseñó a través de sus profetas o a través de los apóstoles de Jesús o de sus siervos.
Lo único que puede vencer la apostasía, como ayer lo referíamos, es el verdadero amor. ¿Pero qué amor? El amor hacia la palabra de Dios, el amor hacia las Escrituras. Necesitamos conocer bastante las Escrituras para no confundir con el amor eros, con el amor fibios y el amor ágape. No podemos confundir. Las Escrituras nos va a llevar a veces a actuar, a juzgar las cosas. Y es bueno. En un momento, ¿quién es el que juzga? El juez. Pero sin necesidad de condenar. ¿Por qué? Porque hay alguien que sí condena, hay alguien que gobierna, hay alguien que tiene dueño, que tiene el control de todo. A veces muchos no nos damos cuenta y nosotros queremos hacer el papel de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios gobierna. Dios está mirando, Él sabe cuándo, a qué hora, en qué tiempo. Pero a veces nosotros queremos ocupar el lugar de Dios en vez de cumplir el propósito a lo cual hemos sido llamados. Queremos como que darle una ayuda a Dios sin entender que Él es el juez justo. Y cuando juzguemos debemos hacerlo con sabiduría, pensando en nosotros mismos, y siempre lo mal va a estar mal. Y enseñando que lo bueno siempre va a estar bien. Aquí ya tenemos algunos apuntes. ¿Cómo son los frutos de un apóstata, de un falso cristiano o de la apostasía en general? La Biblia dice, hablando a través del apóstol Pedro y también de Juan, de Judas, en el libro de Judas, nos habla sobre falsos profetas y sobre falsos maestros. ¿Cuál es su misión? Introducir encubiertamente herejías destructoras dentro de la iglesia cristiana. En este caso se podría decir dentro de la iglesia evangélica. En otras palabras, falsos mandamientos, falsas normas que Jesús nunca enseñó. ¿Qué más? Introducir falsas enseñanzas y peligrosas. Como ejemplo podemos ver, ¿no? En el siglo III había un tal Arrio. Entonces este hombre incentivaba que Cristo no era Dios, no era una divinidad. Entonces esa doctrina pues afectó temas doctrinales. Entonces, en ese siglo, en el año más o menos 250 a 350 después de Cristo, este hombre confundió a muchos. Y así como hoy en día, ¿no? Si nosotros estudiamos la ideología o los fundamentos doctrinales de los testigos de Jehová, invalidan la esencia, la divinidad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo como un Dios. No creen en el Dios Trino, sino solamente en Jehová, se podría decir, o en el Padre. Entonces, algo así enseñaba este tal Arrio. Entonces, muchos que han investigado saben de este asunto que es real. Entonces, ¿qué se llama eso? Apostasía. Se llama apostatar. Entonces, de ello nosotros debemos de tener cuidado. Por culpa de ello será blasfemado el camino de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay una buena administración. Necesitamos los líderes saber administrar los temas teológicos. Debemos saber administrar los asuntos de jerarquía. Debemos saber administrar los asuntos de economía y poner cada cosa en su lugar. ¿Pero por qué? Porque el otro punto es delicado y de ahí viene mucha crítica justamente por el mundo hacia la iglesia cristiana. Y dice, y por la avaricia harán un negocio de sus seguidores. El evangelio, se podría decir, es un negocio, es una empresa. Jesús lo declaró.
cuando su padre, que no era biológico, por cierto, José, el encargado que tenía para cuidar al niño Jesús, y su madre, María, lo estaban buscando, se había extraviado 3 días, y volvieron y lo encontraron en el templo, y le reprendieron al niño, tenía 12 años el niño. ¿Dónde andas? Te hemos estado buscando. ¿Y cuál fue la palabra de Jesús? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es un negocio espiritualmente, para que entienda usted. Hoy en día se llama, se podría decir, sinónimos, empresa. Es un gobierno, un sistema de gobierno. Entonces nosotros tenemos que ser sabios al interpretar. A veces nosotros buscamos cosas que no tienen sentido. Por decir, en la Biblia habla bastante de liderazgo. Pero si usted lee la Biblia, la Reina Valera del 60, ahí no vas a encontrar la palabra líder ni liderazgo. Pero sí existe su definición. ¿Cuántos líderes? Moisés, Elías, etc. Para no ahondar mucho en el tema. Pero si uno ve las Biblias más modernas, ahí dice líder, liderazgo. Entonces son sinónimos y no podemos encerrarnos solamente en un punto. Entonces nosotros necesitamos entender que la obra de Dios es como un negocio, es como una empresa. Y una empresa espiritual, por cierto, eso sí, es espiritual. Y uno debe de saber administrarlo de la forma correcta. ¿Qué más? Por otro lado, porque si no lo administramos de la forma correcta, vamos a ser cuestionados, criticados y difamados. Y uno de los frutos del falso profeta, del falso maestro, del falso cristianismo, es la avaricia, o sea, el amor al dinero. Por amor al dinero se extravían, se corrompen, por amor al dinero hacen cosas terribles. Se podría decir, por amor al dinero buscan la fama y luego de ahí para terminar en descrédito y en vergüenza. Otro de los frutos es, tienen los ojos llenos de adulterio. Tarde o temprano sale a la luz, a veces. Y de muchos no sale a la luz, pero ellos se conocen. No pueden controlarse al mirar a una dama. Sensualmente codicia, maquinan pensamientos malos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está gobernando esa vida. Porque ha corrompido su alma, ha corrompido su relación con Dios. Por eso se llama apostasía, apostatar. ¿Qué quiere decir? Está viviendo en un evangelio falso, en un evangelio liberal. Porque no puede haber codicia en el hombre sexual hacia el sexo opuesto ni hacia el sexo del mismo género. No puede haber. Porque Cristo, a través del Espíritu Santo, a través de la regeneración, a través de la purificación, nos limpia de esas cosas que el mundo no puede. Porque el mundo no puede, eso sí. El mundo dice, ¿cómo es posible? Es normal, es natural que un hombre pueda codiciar, claro, es normal, es cierto, terrenalmente hablando es normal, pero la sabiduría terrenal es animal y diabólica. Lo dice Santiago, porque no pueden encontrar ni alcanzar la pureza que Dios nos ha dado en Cristo o a través de Cristo. ¿Qué más? Seducen a las almas inmaduras. Es fácil engañar a los que no conocen Biblia. Cuando usted mire a un líder, fije la condición de sus seguidores. ¿Conocen Biblia? ¿Les enseñan la palabra de Dios? ¿O simplemente son gente que lo único que buscan es de repente alguien que les trate bonito? Alguien que de repente, ¿no?, que sea jovial, cariñoso, o que les ayude, o que tenga algunos requisitos, cualidades humanas, ya sea métodos de repente para hablar, oratoria, etc.
Pero eso no es el trabajo de un verdadero cristiano. El trabajo del verdadero cristiano es enseñar las Sagradas Escrituras a los discípulos de Cristo, para que no sean engañados con la falsedad. ¿Qué más? Seducen con concupiscencias terrenales, les hacen soñar con la vida de ricos. Cuando vemos el contexto de Jesucristo, Él no vino a ser ricos terrenales. Esto le va a chocar a muchos. De repente me voy a hacer enemigos de muchos. Él vino a que el rico se baje de su condición y sirva al pobre y entienda qué se siente servir, qué se siente ser un servidor, como quien dice, qué se siente ser un esclavo, para que aprenda y mire las conclusiones en todas sus enseñanzas. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Sigue con tus posiciones, sigue. Sabía lo que había en su corazón de este joven y necesitaba cambiar esa mentalidad para que pueda predicar un evangelio sano. Y es por eso que le dijo, vende todo lo que tienes y dalo. No me lo deas a mí, no lo deas a mi obra ni a mis discípulos, dalo a los pobres. No vayas a pensar que yo necesito de tu riqueza. Dalo a los pobres y vas a tener tesoros en el cielo, porque Dios es justo. No le dijo que va a quedar así, en la nada. Vas a tener tesoros y luego ven y sígueme. ¿Y quién era el que le seguía a Jesús? El que tenía que cargar su cruz. ¿Quién era el que tenía que morir para el mundo, a las pasiones de este mundo y vivir a los planes de Dios? Vivir bajo otro sistema distinto a los que viven en este sistema del mundo. Bueno, espero que no les confunda estas pequeñas palabras, pero pueden ayudar de algo. Para el entendido lo entenderá más fácil. Entonces, estos hombres, estos personajes, les enseñan a la gente que con las riquezas, pues uno lo alcanza todo. No, mi hermano. El apóstol Juan predica enfáticamente, lo escribe en sus cartas, y lo que el Señor le dijo, le habla a la iglesia de la Odisea y le dice, ¿tú dices que eres rico y que no tienes necesidad de nada? Pero yo te digo, le dice a esa iglesia cristiana, Señor Jesús, tú eres ciego, eres pobre, desventurado, miserable y estás desnudo. Ven y compra. Usted sabe qué tiene que comprar. Riqueza espiritual. Entonces, por naturaleza, el apóstata no ayuda a que el rico cambie. Oiga, cuando viene un millonario, cuando viene un profesional a la iglesia, tiene que venir a aprender a servir. Tiene que venir a aprender a sujetarse. Tiene que aprender a obedecer. Porque eso, a un niño orgulloso de casa, muchos que hemos sido rebeldes, me incluyo, no nos gusta obedecer, menos sujetarnos. Queremos ser cabeza, queremos ser famosos, queremos estar arriba siempre. Pero Jesús vino a cambiar ese sistema, porque no podemos alcanzar algo, grandezas con nuestra fuerza, sino que Dios sea el que nos ponga. Así funciona el sistema de jerarquía en el cielo. ¿No estás de acuerdo? Discútele a Dios, reclámale a Dios. De repente Él esté de acuerdo contigo, pero su palabra enseña que no es así. Él hace de acuerdo a su voluntad y tenemos que aprender a aceptar su voluntad. ¿Qué más podemos ver? Les prometen libertad siendo ellos mismos esclavos de corrupción. Mucho engaño, como les decía.
jerarquía. Yo tengo a mi hijo, el mayor, siempre a sus hermanos le voy a decir, respétenlo, porque es su mayor para el bien de ustedes. Y no le voy a agarrar al último y lo voy a poner por encima del mayor y le voy a decir, pues él es, ¿no?, mi engreído, mi elegido, así es que a él respétenlo. Y este mayor, deséchenlo. Entonces, les prometen libertad siendo ellos mismos esclavos de corrupción. Siempre van a estar de acuerdo con la corrupción, con el engaño, con la mentira. Tuercen las escrituras para su propia perdición, arrastrados por el error de los inicuos, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hoy en día, eso ya no es novedad. La gracia de Dios lo han convertido en libertinaje. Con eso de que la salvación es gratis. La gracia es gratis. Y por eso hoy en día no. La gente se entrega o se arrepiente por un momento, hace una confesión falsa. ¿Y los frutos? No, lo que importa es que ya se entregó, ya recibió y ya se va al cielo. Un sistema falso. Nos hemos olvidado de las palabras de Jesús, que hay que renunciar a muchas cosas si uno quiere ser seguidor de Cristo, que uno tiene que cargar su cruz, porque no vamos a ahondar mucho en el tema, pero el entendido va a entender de lo que estoy hablando. Hombres impíos que no les gusta la sujeción. Uy, eso es fuerte, la sujeción. Hoy en día todos quieren ser líderes, todos quieren ser autoridad, todos quieren gobernar, todos. ¿Por qué? Eso es un peligro muy grave, muy terrible. Por eso Santiago dice, no se hagan maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Vamos a tomar algunos ejemplos en la antigüedad, por eso siempre vamos a enseñar, lee el Antiguo Testamento, no se contente con leer el Nuevo Testamento nada más, porque conocer todo el Nuevo Testamento es como tener un edificio muy alto, puede ser de 100 pisos aunque sea, pero sin cimiento, sin base. Ese edificio se va a caer, en cualquier momento se va a caer, es como estar sembrado en la arena. Va a venir mi casa en la arena, va a venir el río y ¡boom! Va a venir el viento y ¡boom! Lo va a destrozar. Usted empiece con el Antiguo Testamento. Una vez que haya conocido el Nuevo Testamento, se haya llenado un poco y entiende el Nuevo Testamento, ahora vaya al Antiguo Testamento. De ahí empieza el origen, la realidad de toda tu historia, todas las cosas. Tiene un principio. El principio no es el Nuevo Testamento. El principio es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el complemento de la historia, el final de la historia. Así es que usted no se quede con el final de la historia. No se quede con el edificio entero, sin entender que un arquitecto lo primero que va a diseñar es el cimiento, porque mientras esté bien todo el cimiento, y tiene que ser probado si va a soportar terremotos, sismos, tantas cosas, entonces ese edificio no caerá fácilmente. Entonces, en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar esto y es confirmado en el Nuevo Testamento, muchas de estas cosas que vamos a lecturar. Así es que los dos libros son un solo libro, un principio y un final de todas las cosas. Su castigo será, ¿cuál va a ser el castigo? Del falso cristianismo, de los falsos profetas, de los falsos maestros. Dice, los ángeles que pecaron no encontraron el perdón de Dios, fueron arrojados al infierno y ser reservados hasta el día del juicio. ¿Quién habla eso? El apóstol Pedro y también
en la carta, en el libro de Judas. ¿Qué quiere decir todo esto? O sea, estos ángeles deshonraron su honor. No estuvieron de acuerdo. En aquel día que vino la rebelión, que hizo la rebelión Satanás, vamos a poner su nombre actual, Satanás. Ese día cuando se rebeló él, invitó a muchos ángeles a que puedan rebelarse juntamente con él. Y muchos de ellos no estaban de acuerdo con sus cargos que habían recibido hasta aquel día. De repente habrán querido tener un mejor cargo, una mejor posición. Eso fue el motivo de la rebelión. Satanás no estaba contento con el cargo que Dios le había dado. Pero es asunto de jerarquía. De repente yo soy el hijo último y yo no estoy de acuerdo con mi padre de ser el hijo último. Yo hubiese querido, papá, ¿por qué a mí no me ha puesto en el mayor? Yo quiero ser el mayor, pues, el primero. Algo así. No respetan la voluntad. De repente no habré nacido primero, pero puedo tener buenas obras y actuar, prepararme, capacitar y ser mejor que el primero, hablando terrenalmente. Pero en acciones, no en jerarquía. La jerarquía se respeta porque está establecido así. Entonces, estos seres angelicales no estuvieron de acuerdo con la jerarquía que había en el cielo. Por eso fueron condenados. Y no hay perdón para ellos. ¿Qué más? Dios no perdonó al mundo antiguo de Noé. Esto puede parecer ofensa para los de la supergracia, porque a ellos no les gusta que se les predique eso. Pero hay que predicar. Porque si no predicamos esto, quiere decir que vivimos en apostasía, le engañamos a la gente. Y el apóstol Pedro predica esto. Pablo predica eso. El apóstol Pablo predica esto. Judas, el siervo del Señor, predica esto. ¿Y qué dice? Si Dios no perdonó al mundo antiguo de Noé, no conviertan en libertinaje la gracia del Señor. No vaya a ser que ustedes también sean desechados. El escritor en el libro a los Hebreos también predica de esto. Esa gente murió ahogada. ¿Por qué? Porque sus obras eran impías, apóstatas, malas. Obras contrarias a las obras de este Dios justo al cual servimos, de este Dios santo, de este Dios correcto. ¿Qué más logramos ver? Si Dios condenó por destrucción a las ciudades de Gomorra y de Sodoma, antes de entrar ahí, pero salvó a Noé. ¿Por qué? Porque sus obras, su buena conducta le ayudaron y ayudó a su familia. Por eso decimos que Dios es justo. Dios no solamente lo tengas como a tu padre, porque si tú lo ves como a tu padre nada más, te vas a resentir con Dios, porque vas a decir, pues tu padre, ¿qué padre va a querer matar a su hijo? ¿Qué padre va a querer aniquilar a su hijo? ¿Qué padre va a querer destruir a su hijo? No tendría lógica. Por muy malo que sea mi hijo, no puedo hacer esto. Siempre voy a esperar su cambio. Siempre voy a esperar, o al menos ya que lo mate otro, pero no yo. Pero Dios no solamente es tu Padre, escúchame. Dios es tu Creador y por tanto Él te pide cuentas y Dios es tu juez. Y un juez justo. Y los ángeles que pecaron no se burlaron de Él. La gente en los días de Noé no se burlaron de Él. Y hoy en día están en el infierno, esperando el último juicio. Y la gente de Sodoma y Gomorra también no se burlaron de Él. Fueron calcinados sus cuerpos. Y sus almas están en el infierno en este momento, esperando también el último día del juicio. Y libró a Lot.
porque dice, era justo entre esas generaciones. Oraba, clamaba a Dios para no hacer cosas malas como hacía la gente de aquellos días. Entonces Dios siempre va a librar a los justos, siempre va a librar a los que hacen lo que es bueno, siempre va a librar a los que se acercan a Él y guardan y practican sus mandamientos. Eso es lo que logramos ver hasta ahí. Después, ¿qué más? Después de haber salvado al pueblo de Egipto, a Israel, lo sacó de Egipto, de casa de servidumbre, de esclavitud. Y una vez después de haberlo salvado, ¿qué dice? Pedro los destruyó. ¿Qué dice Judas? Los destruyó. ¿Qué dice Pablo? Los destruyó. Así dicen sus escritos. ¿Por qué? Porque no creyeron en aquel que les había salvado. Después de haberle salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Por qué? Porque habían seguido este camino. Sus obras eran las obras de Caín, sus obras eran las obras de Balaam, sus obras eran como las obras de Core. El que no ha estudiado la Biblia no va a entender, pero estudie. Al mirar esta grabación, anote cuáles eran las obras de estos personajes. Y que esas obras no deben de abundar en nuestras vidas. ¿Por qué las obras de Caín? O el camino de Caín. Caín perseguía a Abel para matarlo. Oye, cuidado con estar persiguiendo al apóstata para matarlo. Como si Dios no tuviese control. Más bien debe ser al revés. El apóstata te tiene que perseguir a ti. O usted miró a Abel persiguiendo a Caín. Porque hay mucha gente que cree que no es apóstata, sin embargo persigue a los que tienen los frutos de Caín. Como si Dios no tuviese control de las cosas. Cuando tu deber es alimentar a la iglesia de Cristo, tu deber es alimentar a los que tú tienes. Como dijo el apóstol Pablo, no me meto en trabajos ajenos. Y como Dios le dijo, ¿quién eres tú para que disciplines a criado ajeno? Como quien dice, cuida lo que es tuyo, pelea por lo que es tuyo, apacienta lo que es tuyo. Y si Dios permite que en su gracia alguien viene para que aconseje, lo ayude, lo motive por su gracia, ayuda, pero no te metas donde no debes. Yo le doy gracias a Dios durante muchos años. Cada lugar donde uno va a predicar, exponer, puedes buscarte enemigos, porque tú no vas a hacer lo que tú quieres. Vas a cumplir un propósito, y si muchos no están viviendo en la verdad, va a chocar. Te vas a cerrar las puertas. Y si quieres quedar bien con la gente, quedas mal con Dios. Entonces, todas estas cosas nos van a ayudar. Cuidado con seguir el camino de Caín. Persiguió siempre a Abel para matarlo, desacreditarlo, deshonrarlo, difamarlo. Siempre, hasta que lo mató. Pero Dios juzgó. Caín, ¿qué has hecho? ¿Ah? ¿Qué has hecho, Caín? Maldito eres, Caín. ¿Quién lo dijo? ¿El hombre? ¿Abel? No, Señor. Guárdeme Dios y te guarde a ti también, Dios. Y lee 2 Corintios 10:15. Te va a ayudar bastante. ¿Qué más logramos ver? El error de Balaam. Cuidado con el dinero mal administrado. Si tú eres pastor, evangelista, profeta, apóstol, ay de ti si no sabes enseñar bien sobre la administración del dinero. Ay de ti. Por eso blasfema el mundo. Por eso critica el mundo. Y es una vergüenza, hermano. El año pasado, si no me equivoco, le invitaron un pastor famoso, reconocido incluso de las Asambleas de Dios de Perú. Y la periodista le dice, Milagros Leiva le dice la periodista, le dice, explíquenos del diezmo. Dice, yo estoy atento mirando la noticia, fue a nivel nacional, porque había habido un líder evangélico, pastor,
que lo habían difamado por muchas cosas terribles. Y el evangélico estaba en el ojo de la tormenta, cuestionado y todo ese asunto, como hasta el día de hoy, con ese tema de los diezmos. Y el día de mañana vamos a enseñar el diezmo. Hoy lo íbamos a hacer, pero este tema se alargó y voy a ver si la cámara sigue prendido. De repente estoy hablando una vez más en vano y ya se cortó, a veces se corta la señal. Entonces, la entrevista y el pastor, en vez de enseñar lo que dice la Biblia, se pone a contar su historia. Y es triste, hermano. De qué familia viene, de qué vive, cómo es su sueldo. Eso no es el tema. El tema es el tema. Entonces yo tengo que enseñar, ¿se debe de diezmar? ¿Por qué se debe de diezmar? Y si no se debe de diezmar, no se debe de diezmar, pues Señor, tengo que ser bien definido. Entonces yo tengo que tener cuidado en todas estas cosas. Y dice acá, por el error de Balaam, cuidado con el dinero, mal administrado y aún de mala procedencia. Debemos de tener mucho cuidado con el dinero. Y debemos enseñar este asunto de la administración sabiamente, correctamente, de acuerdo a lo que dice la Biblia y también viviendo los tiempos en que vivimos. ¿Cuál era la contradicción de Core? Cuidado por hacernos justicia a nuestras propias fuerzas humanas. Ahora, de lo que yo estoy hablando, tengo el video grabado, por eso lo estoy exponiendo en este momento. Cuidado por hacernos justicia a nuestras propias fuerzas humanas. No te hagas justicia. ¿Quién eran los de Core? Querían imponerse frente a Moisés. Nunca respetaron la jerarquía. Nunca valoraron la jerarquía. ¿Qué crees? ¿Que Dios te habla a ti nada más? ¿Y yo qué soy? ¿Por mí no va a hablar Dios? ¿Por nosotros no va a hablar Dios? Este asunto no es para pelear, no es para discutir. No es para decir quién soy yo, que yo no valgo, yo valgo, yo no valgo. No, no. Este es el asunto. Dios está ahí, gobernando, mirando en todo este asunto. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Con qué propósito haces las cosas? ¿Con qué propósito grabo este video? ¿Con qué propósito grabo un tema, una enseñanza? ¿A quién quiero agredir? ¿A quién quiero ofender? ¿Hablo en plural para quedar libre de todo? ¿O hablo específicamente tratando de destruir a alguien de repente? ¿Cuál es nuestro propósito? Es que Jesús habló, él habló en plural. Fariseos hipócritas, plural. No todos los fariseos eran hipócritas, siquiera uno o dos, entre todos ellos había, y con el tiempo se salieron, dejaron de ser fariseos. No todos los escribas eran hipócritas, siempre había uno o dos, pero plural. El día cuando usted use nombre y apellido, ahí es el asunto. Que Dios tenga misericordia y nos guarde. Y no vaya a ser que todavía estemos persiguiendo al hombre que teme a Dios, que vive en la palabra de Dios, que guarda los mandamientos de Dios, o al ministerio, al grupo, que hace la verdadera voluntad de Dios. Entonces, estos hombres, los de Core, querían hacerse justicia por sus propias fuerzas y fueron avergonzados. Murieron, descendieron al Seol, vivos con todo y cuerpo. Su cuerpo de hecho se extinguió y ahorita están esperando el juicio final juntamente con los ángeles. El juicio final para que sean juzgados, no para ser libres, sino para ser arrojados al agua de fuego nada más. ¿Qué más podemos ver a través del apóstol Juan? Algunos frutos de la apostasía. Dice Apocalipsis 2:1: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cuántos hoy en día? Un día un hermano me dijo: apóstol,
Cuidado, hermano. Dígame, hermano, suficiente. Y si hay alguna honra, gracias. Pero cuidado, por favor. ¿Usted sabe cuál es el trabajo de un apóstol? Tiene que estudiar. Pero acá lo que dice, la escritura dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Wow. Terrible. Ahora usted estudie cuáles son los frutos, las cualidades de un apóstol, cuál es su misión, su trabajo, su deber, su labor. ¿Ah? ¿Cuál era la misión del apóstol Pablo? ¿Cuál era la misión del apóstol Pedro? ¿Cuál era la misión de los apóstoles? ¿Y cuál es la misión de un pastor? ¿Cuál es la misión de un evangelista? Prepárese en esas áreas, pero no para criticar, cuestionar, sino para que usted agarre de esas herramientas y se comporte como tal. Para eso. ¿Qué más? Aborreces las obras de los nicolaitas. ¿Cuál es las obras de los nicolaitas? No podemos aborrecer a los nicolaitas, pero sí las obras de los nicolaitas. El liderazgo falso. No puedo vivir bajo ese liderazgo falso, porque hace quedar mal al testimonio de Jesucristo, hace quedar mal al testimonio de la palabra de Dios. ¿Qué más? La doctrina de Balaam, que enseñaba al rey Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué más? Toleras esa mujer Jezabel que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué más? Te engañas diciendo que eres rico materialmente, pero tus obras demuestran lo contrario. Ahora, ¿son malas las riquezas materiales? No, pero a través de la historia, todo rico que ha tenido un encuentro con Cristo, su riqueza le ha servido para compartir con el que necesita. En otras palabras, a Dios rico, a tus riquezas. Eso dice la Escritura. Por eso el Señor dijo, cuán difícil entrará un rico en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Yo les pregunto, ¿es fácil pasar un camello por el ojo de una aguja? ¿Dónde está la ilegalidad, la maldad, la falsedad, el engaño, la explotación? ¿No es en los ricos? ¿Por qué muchos ricos no quieren venir al Evangelio de Cristo y especialmente al Evangelio verdadero de Cristo, donde te enseñan a servir y a renunciar a muchas cosas? No donde te dan las comodidades que tú quieres para que sirvas a Dios como tú quieres, según tu modelo, según tus conceptos. ¿Dónde lo vas a encontrar todo ello que te estoy hablando? Lee la Biblia. Ahí te va a enseñar. Y los pastores que han sido formados, los ministros que han sido formados en esa área, te van a ayudar cómo debes de ser. Ya terminando nuestro tema, este asunto de la apostasía, usted tiene que saber que hay un sistema de gobierno. Así como existe un sistema de gobierno terrenal, hay un sistema de gobierno espiritual. Entonces, en ese sistema de gobierno tiene que haber un pastor, como dice Jeremías 3:15. Y dice, Dios mismo tendrá pastores conforme a su corazón, que apacienten con ciencia y con inteligencia. Y donde hay un pastor, ¿qué tiene que haber? Ovejas, figurativamente hablando. ¿Qué más tiene que haber? Una congregación, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál es su misión de todos ellos? Alimentarse con la palabra de Dios y entender asuntos doctrinales, porque es necesario, como en este caso que lecturábamos de la vida del tal Arrio. ¿Qué más? Asuntos administrativos
¿Qué más? Asuntos de jerarquía. ¿Por qué los asuntos doctrinales? Porque tenemos que trazar bien nuestras enseñanzas, nuestras declaraciones de fe, la ideología a la cual seguimos, cuál es el sistema y la disciplina que vamos a llevar. Eso es en Cristo, después de Cristo, frutos, no es antes de Cristo. Para ser luz del mundo y sal de la tierra. ¿Qué más debemos de saber de temas administrativos? ¿Cómo funcionan los sistemas de gobierno? La familia, tomando ejemplo, las empresas, en este cuerpo humano. Este cuerpo humano, hay un sistema de gobierno donde no pelean entre ellos, donde hay unidad, mucho respeto, mucho apoyo el uno al otro. Es un sistema de gobierno. Aprenda sobre eso, cómo debemos de trabajar, cómo funciona una empresa para que funcione, para que trabaje. Tiene que haber dinero, material humano. Si no, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona un sistema de gobierno de una familia? Papá, mamá, hijos. Un orden de jerarquía. Llega un momento, se van, instituyen otra familia, etcétera. Sistema de gobierno. Sistema de gobierno. Dios le reveló a Nabucodonosor sistema de gobierno. Todos los gobiernos a nivel mundial fueron entregados en la mano de Satanás. Lo voy a decir la primera vez. Para el entendido, todos le fueron entregados al príncipe de este mundo. Hay un sistema de gobierno. Y si tú quieres salir de ese sistema de gobierno, tienes que tener un encuentro con Cristo, la piedra que destruyó esta imagen. Jesús es el único quien puede cambiar tu manera de pensar, tu manera de entender las cosas para que sirvas a Dios de la forma correcta. Sistema de gobierno. Entonces, si tú entiendes sistema de gobierno, vas a dejar de estar discutiendo con la gente y encárgate de educar a los que son tuyos. Entonces, sabiendo todas estas cosas, el día de mañana estaremos hablando del asunto del diezmo. ¿Es bueno? ¿No es bueno? Bueno, poquito, disculpen, me sulfuré un poco, estoy más tranquilo ahora. A veces la exposición de la palabra es buena, pero a veces nosotros debemos tener dominio propio, autocontrol de nosotros mismos y no dejarnos de llevar por nuestros sentimientos, emociones. Pero la palabra es la palabra de Dios. Y de esa manera alejarnos de la apostasía, de los apóstatas y vivir en armonía con Dios y especialmente con las personas. Que Dios le bendiga. Hasta el día de mañana. Recuérdese, si usted no entiende todo lo que hemos compartido, hemos comentado en este día, usted no va a saber discernir cuando vea las redes sociales tanta apostasía, tanto engaño, tanta mentira. Y por eso no disfrutas de ese gozo, de esa paz, de ese amor pleno que Dios tiene en Cristo hacia tu vida. Que Dios te bendiga. Hasta el día de mañana.